Parte 1. Puentes quemados. Pablo observó cómo su teléfono inteligente, el último hilo tenue que lo conectaba con la locura de Madrid, describía un arco perfecto en el aire. Un segundo de silencio, y un fuerte chapoteo lo engulló en las turbias aguas del río Sea. Con él, los mensajes de clientes enfadados, las amenazas de antiguos socios y las interminables notificaciones de llamadas perdidas de la oficina se hundieron en el fondo. Pablo no sintió alivio, sino un vacío helado. Un hombre sin nadie a quien llamar no tiene futuro. Se quedó de pie en el antiguo puente, agarrando las correas de su mochila nueva, que aún olía a cuero de fábrica y a limpieza de tienda. Demasiado cara e incómoda para alguien que pretendía ser un humilde peregrino. Estúpido, dijo una voz tranquila y ligeramente ronca a sus espaldas. El río solo devuelve lo que no necesita, y no aceptará tu miedo, Pablo. Pablo se giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. A pocos metros, apoyado contra el parapeto de piedra del puente, se encontraba un hombre. Parecía sacado de un antiguo grabado del Camino de Santiago, una chaqueta desgastada color verde oliva, un sombrero panamá descolorido que le cubría la frente y un bastón de nogal americano, pulido por 1000 manos, pero lo más llamativo eran sus ojos, profundos, de un gris penetrante, que no miraban a Pablo, sino que parecían traspasarlo. ¿Nos conocemos?, preguntó Pablo con voz quebrada. Miró a su alrededor rápidamente. El puente estaba vacío, rodeado solo por los interminables campos de Castilla, bañados por el implacable sol del mediodía. El caminante no respondió de inmediato. Bebió lentamente de su cantimplora y se limpió los labios con el dorso de la mano. Nos conocemos, repitió, como si saboreara las palabras. Depende de a quién veas. Para algunos, solo soy un compañero de viaje. Para otros, un mal presagio. Pero sé por qué estás aquí. No vas a Santiago, Pablo. Te alejas de esa casa en el barrio de Salamanca donde se guardan en la caja fuerte los documentos del caso Rico, los mismos que te hicieron dejar de dormir sin pastillas para dormir. El aire alrededor de Pablo pareció congelarse. ¿Cómo sabía ese anciano de su apartamento en el barrio más prestigioso de Madrid? ¿Cómo sabía el nombre del caso que destruyó la carrera de uno de los jueces más influyentes de España y catapultó a Pablo a la cima de la que ahora intentaba escapar desesperadamente? ¿Quién eres? Pablo retrocedió un paso, apretando el puño involuntariamente. ¿Un detective privado? ¿Me has estado siguiendo desde los tiempos del mismísimo León? El vagabundo rió suavemente. No había burla en su risa, sino una triste sabiduría. Los detectives buscan pistas en los cubos de basura. Pablo, las leo en tus pasos. Caminas demasiado rápido, como si quisieras escapar de tu propia sombra. Pero el Camino de Santiago no es una cinta de correr, es un espejo. Se impulsó desde el parapeto y se echó la mochila maltrecha al hombro. Sus movimientos eran económicos y fluidos, como los de un hombre acostumbrado a caminar largas distancias. Me llamo Tomás. Y como vamos camino al próximo refugio, te aconsejo que recuperes el aliento. Todavía quedan 15 kilómetros hasta Sahagún, y tu cara ya está roja como un tomate maduro. Ese traje caro de Armani te quedaba mejor que esta ropa de senderismo, ¿no crees? Pablo se quedó inmóvil. Tomás ya caminaba hacia adelante por el sendero rocoso, golpeando rítmicamente el suelo con su bastón, tap tap, tap tap. El sonido le pareció a Pablo una cuenta atrás. ¿Cómo podía saber lo del traje? ¿Lo del caso Rico? ¿Qué se había escondido? El pánico que Pablo había intentado ahogar en el río junto con su teléfono regresó con fuerza. Se sentía desnudo en medio de aquella llanura abrasadora. Sus instintos de abogado, acostumbrado a tener el control, le gritaban peligro, pero la curiosidad y el miedo primario a que aquel hombre supiera aún más lo impulsaron a seguirlo. Espera, gritó Pablo, levantándose de un salto. ¿Cómo sabes mi nombre? No me registré con mi nombre en las listas oficiales de peregrinos. Tomás no se dio la vuelta. Caminó a paso pausado, sin detenerse. Los nombres son solo etiquetas en botellas vacías, dijo con voz firme. Puedes llamarte Juan o Pedro, pero tu mirada seguirá perteneciendo a Pablo Martínez, el hombre que traicionó a su mentor por un puesto de socio en la firma. No estás en posición de hacer preguntas, muchacho. No estás en posición de escuchar. Pablo caminó unos pasos detrás, sintiendo las correas de su mochila clavándose en sus hombros. El calor se volvía insoportable. Una neblina se extendía sobre la hierba amarilla. Cada paso era un esfuerzo, pero Tomás parecía ajeno al calor. Está fanfarroneando, pensó Pablo febrilmente. Es solo un buen psicólogo. Vio el equipo caro, adivinó su estatus social, escuchó algo en las noticias. Pero en el fondo, sabía que las noticias sobre el caso Rico no incluían su nombre. Todo se había hecho discretamente, en susurros, en la penumbra de oficinas cerradas. ¿Trabajas para García?, logró preguntar Pablo con dificultad, alcanzando al vagabundo. ¿Te envió para intimidarme? Si quiere dinero, dile que se lo devolveré. Tomás se detuvo tan bruscamente que Pablo casi chocó contra él. El vagabundo se giró y lo miró fijamente a los ojos. No había ira ni avaricia en su rostro, solo una profunda compasión, casi paternal. García está ocupado intentando explicarle a la fiscalía dónde desaparecieron 3 millones de euros del fondo de pensiones, dijo Tomás con calma. No estoy aquí por el dinero, Pablo.
El dinero en el camino es solo papel que puedes usar para encender una hoguera si hace demasiado frío. Estoy aquí porque me interesa ver con qué rapidez te derrumbarás bajo el peso de lo que llevas en la mochila. Y no me refiero a ropa ni agua. Señaló la mochila de Pablo con su bastón. Ahí, en el bolsillo secreto, debajo del forro. No la tiraste al río con el móvil, ¿verdad? Esa libretita negra con tus notas de las reuniones. La consideras tu póliza de seguro, pero en realidad, es tu tumba. Pablo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. De verdad había una libreta en el bolsillo secreto. Nadie lo sabía, ni siquiera su mujer, ni siquiera García. ¿Quién eres?, susurró Pablo con la garganta seca. No eres humano. Thomas sonrió. Esta vez, su sonrisa era casi triste. Oh, solo soy una persona común y corriente, Pablo. Simplemente escuché con mucha atención cuando otros preferían hablar. Vamos, pronto anochecerá, y las confesiones son más difíciles de obtener con el estómago vacío. Thomas siguió caminando, dejando a Pablo solo en la llanura silenciosa. El viento traía el aroma a tierra seca y lavanda. Pablo miró sus manos, temblaban. Quería darse la vuelta y correr de regreso a León, tomar un taxi, huir del país. Pero sabía que si se iba ahora, nunca sabría quién era Thomas ni qué precio tendría que pagar por esa libreta. Respiró hondo y siguió con la mirada la chaqueta gris mientras se alejaba lentamente hacia el horizonte, donde el sol ya comenzaba a teñir el cielo de color de la sangre seca. Parte 2. La primera llamada. El sol se hundía lentamente en el horizonte, transformando la meseta castellana en un mar infinito de oro y cobre. Las largas sombras de los peregrinos se extendían por el sendero rocoso, como si intentaran llegar a la siguiente ciudad antes que ellos. Pablo caminaba 10 pasos detrás de Thomas, sin apartar la vista de su desgastada mochila. Le dolían las piernas, cada paso le provocaba un dolor sordo en las rodillas, pero el miedo que se había instalado en su pecho al oír mencionar la libreta negra era más efectivo que cualquier droga. No podía saberlo. Nadie podía saberlo. Este pensamiento resonaba en la cabeza de Pablo al ritmo de sus pasos. Recordaba aquella noche en la oficina de Madrid, empapado en sudor frío, arrancando el forro de su mochila para esconder la pequeña libreta llena de fechas, nombres y cantidades. Era su botón nuclear, su garantía de que García no decidiría deshacerse del abogado demasiado informado. Thomas se detuvo en una bifurcación del camino, marcada por un letrero destartalado con una flecha amarilla, el símbolo del camino. Esperó a que Pablo estuviera a su altura y le ofreció un trozo de queso seco y una rebanada de pan. Come, dijo el anciano secamente. Tu cuerpo no está acostumbrado a este tipo de esfuerzo. En Madrid, estás acostumbrado a comer en restaurantes de comida rápida y a pedir filetes que se deshacen en la boca. Pero aquí, tu combustible son los carbohidratos simples y la fuerza de voluntad. Pablo tomó la comida, mirando a Thomas con recelo. Sigues haciendo lo mismo. Mencionas lugares donde he comido, casos que he manejado. ¿De dónde sacaste esta información? ¿Para quién trabajas? ¿Para Hacienda? ¿Para los servicios secretos? Thomas se sentó en una gran roca y miró al cielo. La gente de tu círculo, Pablo, comete el mismo error. Crees que eres invisible. Construyes vallas altas, contratas seguridad y usas aplicaciones de mensajería cifrada. Pero olvidas que el mundo está formado por gente común a la que ignoras. Camareros que oyen tus brindis. Limpiadores que encuentran borradores rotos en los cubos de basura. Conductores que ven por qué puertas entras después de medianoche. Pablo soltó una risita, aunque se le encogió el estómago. ¿Estás diciendo que eres el líder del sindicato de camareros? ¿O me has estado observando durante años, recogiendo migas de la mesa? Eso suena a locura. Tendrías que haber estado detrás de mí esa noche para saberlo del cuaderno. Thomas giró la cabeza, y sus ojos grises parecían casi de acero en la penumbra. Dejaste la ventana abierta esa noche, Pablo. En el piso 34 de la torre de cristal. Pensaste que nadie te vería a esa altura, pero olvidaste a los escaladores industriales que limpiaban la fachada del edificio vecino. Uno de ellos era mi sobrino. Te vio cosiendo nerviosamente tu mochila. No sabía qué era, pero vio tu miedo. Y el miedo es la pintura más brillante en el lienzo de la acción humana. Pablo se quedó paralizado con un trozo de pan en la boca. En efecto, había abierto la ventana, porque el olor a sudor y perfume caro se había vuelto insoportable en la oficina. ¿Y qué? ¿Te lo acaba de contar y decidiste caminar cientos de kilómetros para encontrarme? Mi sobrino murió una semana después de aquella noche. La voz de Thomas se volvió fría y silenciosa. Un accidente. Se rompió un cable. La compañía de seguros, cuyos intereses representaba tu firma, pagó una miseria, alegando una infracción de seguridad. Tu mentor, el señor Álvarez, firmó personalmente la denegación de un nuevo juicio. Y tú, preparaste todos los documentos para él, sabiendo que el cable estaba roto. Pablo sintió que se le apretaba la boca. Recordó aquel caso, un incidente menor, uno de los cientos que habían pasado por su escritorio. Ni siquiera había profundizado en los detalles entonces. García le había pedido que cerrara el asunto rápida y discretamente. No sabía quién era, balbuceó Pablo. Claro que no lo sabía, dijo Thomas, poniéndose de pie, su figura imponente contra el cielo que se desvanecía. Para ti, solo era una línea en un informe, pero para mí, era lo último que me quedaba. Verás,
Pablo, el camino de Santiago es para la expiación de los pecados, pero a veces es necesario que un pecador finalmente afronte las consecuencias de sus actos. Siguió caminando, golpeando su bastón. Pablo se detuvo, sintiendo el viento frío colarse bajo su chaqueta. Esto no era chantaje, era algo mucho más peligroso, venganza personal disfrazada de peregrinación. Oye, gritó Pablo tras él, si quieres matarme por tu sobrino, ¿por qué no lo hiciste en el puente? Estaba oscuro y desierto. Tomás se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Matarte? Eso sería demasiado fácil. Muchacho, la muerte es liberación. Quiero que recorras este camino hasta el final. Quiero que cada paso que des te recuerde a aquellos a quienes superaste. Quiero que vengas a Santiago no con el alma purificada, sino con un alma que pese más que tu mochila. Pablo quiso protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Se dio cuenta de que el anciano no estaba bromeando. Tomás conocía no solo sus secretos, sino también sus debilidades, y no iba a dejarlo ir. Llegaron al primer albergue, el refugio municipal para peregrinos, en completa oscuridad. Era un antiguo edificio de piedra, en una habitación compartida, con olor a botas usadas y a esperanza. Pablo, acostumbrado a hoteles de 5 estrellas y sábanas de algodón egipcio, miró con escalofrío la estrecha litera. Tomás ya se había acomodado en la litera de abajo, doblando cuidadosamente sus cosas. A la cama. Abogado, susurró el anciano desde la oscuridad. Nos vamos mañana a las 5 de la mañana. Tenemos que hablar del caso de Elena. ¿Te acuerdas de ella? La misma chica que trabajaba en los archivos y que desapareció repentinamente tras encontrar los contratos originales de la Rico. Pablo sintió que la cama bajo sus pies se convertía en una silla eléctrica. Elena, ese era el nombre que más intentaba olvidar. ¿Dónde? Empezó a decir. Pero Tomás ya había cerrado los ojos. Pablo no durmió esa noche. Yacía allí, escuchando los ronquidos de decenas de desconocidos, y sentía como las paredes del viejo orfanato se cerraban a su alrededor. Estaba atrapado, y lo más terrible era que la trampa era precisamente el camino que él mismo había elegido. Parte 3. Una noche en el hostal. El hostal de Sagún estaba impregnado del olor a piedra húmeda, jabón barato y el sudor de cientos de personas unidas por un objetivo común. La habitación compartida estaba tenuemente iluminada, solo interrumpida por la tenue luz de una linterna de servicio junto a la entrada. Pablo yacía en la litera superior, mirando fijamente el techo agrietado. Cualquier sonido, el crujido de una tabla del suelo, el profundo suspiro de su vecino, el crujido de un saco de dormir, le hacía estremecer. Tomás yacía justo debajo de él. Pablo podía oír su respiración uniforme, extrañamente tranquila. El anciano no se movía ni suspiraba. Parecía haberse fundido con la oscuridad, haberse convertido en parte de ella. Elena, el nombre palpitaba en las sienes de Pablo como una herida abierta. Recordaba sus dedos delgados, siempre manchados de tinta, y la mirada en sus ojos, una mezcla de adoración y horror, cuando le trajo la carpeta con los contratos originales. Ella confiaba en él. Ella pensó que el joven y ambicioso abogado la ayudaría a restablecer la justicia. Y Pablo simplemente había llamado a García. No estás durmiendo, ¿verdad? La voz de Tomás desde la oscuridad de abajo era baja pero clara, como el clic de una pistola al amartillarse. Pablo se quedó paralizado, con miedo incluso de respirar. ¿Qué quieres, Tomás? ¿Dinero? Tengo una cuenta en Andorra que nadie conoce. Hay suficiente para que tú y tus nietos viváis como reyes el resto de vuestros días. Déjame en paz. Vete mañana. Una risa corta y seca provino de abajo. Dinero. Vosotros, gente de cristal y palabrería, siempre intentáis compraros con papel. ¿Acaso creéis que he venido desde los Pirineos para convertirme en un viejo rico? La riqueza es un lastre, Pablo, y me gusta viajar ligero. Entonces, ¿por qué todo esto? Pablo se inclinó sobre el borde de la cama, intentando distinguir el rostro de su compañero. ¿Por qué este espectáculo de revelaciones? La justicia llega a un hombre de dos maneras, susurró Tomás. O con esposas o con un espejo. Las esposas son demasiado fáciles para ti. Te las arreglarás para librarte. Contratarás a los mejores abogados. Sobornarás a los testigos. Pero no puedes escapar del espejo. Yo soy tu espejo, Pablo. Quiero que vayas a Santiago y mires al monstruo que lleva tu nombre. Tomás hizo una pausa y luego añadió, Elena era una buena chica. Amaba las montañas. ¿Sabes lo que le pasó? Después de tu llamada a García, la resignaron, pero no se fue sin más. Regresó a su pueblo en Asturias y nunca más volvió a sonreír. Su padre murió de pena, creyendo que su hija era una ladrona, como la retrató tu bufete. Está viva, Pablo, pero está muerta por dentro. Y tú lo hiciste con tu breve, hola, don García, tenemos un problema. Pablo sintió náuseas. Nunca preguntó qué le había pasado a Elena después de aquel día. Le resultaba más fácil creer que simplemente le habían dado una indemnización y había desaparecido. No sabía que harían eso, balbuceó. Una excusa para cobardes, espetó Tomás. Conocías a García, sabías de lo que era capaz. Simplemente elegiste tu parte de la sociedad por encima de su vida. Alguien roncaba ruidosamente en la habitación, y por un momento reinó el silencio. Pablo cerró los ojos, intentando borrar la imagen de Elena. Por la mañana,
Antes de que los primeros rayos de sol tocaran los tejados de Sahagún, Thomas ya estaba junto a la cama de Pablo. Parecía alegre, como si no hubiera pasado medianoche reabriendo viejas heridas de su compañero. Levántate, abogado. Hoy toca una larga marcha. Tomaremos el camino de Bercianos del Real. Hay menos gente y más silencio allí. Justo lo que necesitas pensar. Pablo se levantó con dificultad de la cama. Le dolía el cuerpo. Cada articulación protestaba al movimiento, pero su mente se resistía aún más. Sabía que iba a la matanza, pero una fuerza desconocida, ya fueran los restos de su conciencia o un miedo paralizante a Thomas, lo obligaba a obedecer. Cuando salieron del albergue, el pueblo aún dormía. Las estrechas calles estaban envueltas en la niebla azul de la mañana. Thomas caminaba delante, golpeando con seguridad su bastón. Pablo avanzaba con dificultad, sintiendo como la mochila a su espalda se volvía más pesada, como si alguien le hubiera añadido piedras. Al salir del pueblo, Thomas se detuvo de repente ante un pequeño banco y se lo señaló a Pablo. Siéntate, necesitamos hablar de algo importante antes de abandonar la civilización. ¿Qué más?, espetó Pablo, dejándose caer sobre un árbol. Ya me has hablado de tu sobrino y de Elena. ¿Qué sigue? ¿Una lista de mis multas de aparcamiento? Thomas ignoró el sarcasmo. Sacó un sobre arrugado del bolsillo y lo colocó sobre el regazo de Pablo. Aquí tienes una copia del informe forense de tu padre, Pablo, el mismo que murió en un accidente de coche hace 10 años. Siempre lo creíste, ¿verdad? ¿Que los frenos fallaron solos? Pablo se quedó helado. Su padre, un humilde ingeniero, era la única persona a la que respetaba de verdad. Su muerte marcó el comienzo del ascenso cínico de Pablo. Se dio cuenta de que la honestidad solo trae una muerte prematura. ¿Qué quieres decir? La voz de Pablo temblaba. Quiero decirte que tu actual benefactor, Don García, estaba empezando en aquel entonces, y tu padre fue el único que se negó a firmar la documentación de diseño de sus primeros proyectos de construcción. Mira el informe, Pablo. Hablo. Fíjate bien en la fecha y la firma del experto que no encontró indicios de manipulación. Pablo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel vieja y amarillenta. Al pie estaba la firma, Álvarez. El mismo Álvarez que se convirtió en su mentor. El mismo que lo introdujo en el círculo de García. Tu carrera se construyó sobre la sangre de tu padre, dijo Thomas en voz baja, viendo cómo el rostro del abogado palidecía. Fuiste domesticado por quienes lo mataron, y le serviste fielmente todos estos años. Pablo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La mañana polvorienta, las flechas amarillas en las paredes, el sonido de pasos, todo se volvió irreal. Apretó la hoja de papel con tanta fuerza que empezó a romperse. Mentiras, susurró. Son todas mentiras, diseñadas para volverme loco. El camino no miente, Pablo, dijo Thomas, poniéndose de pie y echándose la mochila al hombro. La gente miente, pero la verdad es como esta grava castellana, dura, seca y siempre bajo los pies. Vamos, nos queda mucho camino por recorrer antes de que puedas perdonarte, o siquiera intentarlo. Thomas siguió caminando por el sendero sin mirar atrás. Pablo permaneció sentado en el banco, mirando la firma de Álvarez. En ese instante, comprendió que Thomas no era solo un vengador, era un cirujano, desvelando su vida capa a capa, y ante él solo se extendía la herida más profunda y dolorosa. Parte 4. Sombras del pasado. El sol abrasaba sin piedad, convirtiendo la meseta castellana en un brasero abrasador. El paisaje alrededor del camino de los Bercianos del Real parecía congelado en la eternidad, interminables campos de trigo, chamuscados hasta adquirir el color del cobre viejo, y algún que otro álamo, cuyas hojas crujían secamente con el viento en lugar de susurrar. Pablo caminaba con la mirada baja, con la misma frase resonando en su cabeza como una alarma: lo mataron, y yo le serví. La carta del sobre le quemaba el bolsillo de la chaqueta como una brasa. Durante 10 años, había considerado a Álvarez como su segundo padre, su guía en el mundo del dinero y el poder. Ahora, Álvarez le parecía un buitre que había elegido al hijo de su víctima para convertirlo en la herramienta perfecta, cínico y devoto. Bebe un poco de agua, dijo Thomas, deteniéndose a la sombra de una solitaria cruz de piedra en una bifurcación del camino. Tus pensamientos te están consumiendo más rápido que este sol. Pablo alzó la cabeza. Su rostro, quemado por el sol y cubierto de polvo de la carretera, lucía demacrado. Sus ojos ya no reflejaban la arrogancia de un abogado del rascacielos Torre de Cristal. Una turbia mezcla de rabia y desesperación se arremolinaba en ellos. ¿Por qué me dices esto ahora? Pablo bebió un sorbo de su cantimplora, saboreando el agua tibia con olor a plástico. Podrías haberme enviado este informe a Madrid. Podrías haber ido a la policía. ¿Por qué me arrastras por este maldito polvo? Thomas se sentó en el escalón al pie de la cruz, apoyando su bastón sobre las rodillas. En Madrid, simplemente habrías quemado esta hoja y llamado a seguridad. Allí, estás protegido por muros, estatus y la certeza de tu propia infalibilidad. Y aquí no tienes más que tus piernas y tu memoria. Para que un hombre oiga la verdad, primero debes ser privado del ruido. Eres un sádico, Thomas, espetó Pablo al suelo seco. Te divierte verme enloquecer poco a poco. Me divierte verte empezar a recuperar la sobriedad, replicó el anciano. Pero tienes razón en una cosa, el tiempo se acaba.
Aceleremos el paso. Las siguientes 3 horas se convirtieron en una pesadilla para Pablo. Tomás, a pesar de su edad, caminaba a un ritmo vertiginoso. Pablo intentó escaparse, casi corriendo, con la esperanza de desaparecer tras la colina más cercana y simplemente desvanecerse. Disolverse en la inmensidad de España. Quería encontrar un taxi, llegar a la estación de tren más cercana, regresar a un mundo donde todo se decidía por dinero. Pero el camino era traicionero. Justo cuando Pablo aceleraba y, según le parecía, dejaba al anciano muy atrás. En la siguiente parada, junto a un pequeño manantial o bajo la sombra de un viejo olivo, vio una chaqueta gris y un bastón que le resultaban familiares. Tomás siempre iba delante. Se sentaba tranquilamente, bebiendo vino local barato de una botella de cuero, observando al jadeante Pablo que se acercaba como si fuera un estudiante perezoso que llega tarde a clase. «Sigues intentando escapar», comentó Tomás mientras Pablo se tambaleaba hacia las afueras del pequeño pueblo de El Burgo Ranero. «Pero cuanto más rápido corras, más te alcanzarán las sombras del pasado». Se sentaron a descansar contra el muro de un viejo establo abandonado. Tomás sacó un cuchillo y comenzó a pelar una manzana con calma. «Sabes, Elena pensaba a menudo en tu padre», dijo de repente, sin levantar la vista. Pablo hizo una mueca. «¿Tú hablaste con ella?» «La encontré en ese mismo pueblo de Asturias». Tomás le ofreció a Pablo un trozo de manzana. Estaba destrozada, pero su memoria era más fuerte que su voluntad. «Me contó por qué decidió robar esos documentos. Sabía quién era Álvarez. Sabía lo que le hizo al ingeniero Martínez. Quería que tú en concreto, supieras la verdad. Creía que la sangre no puede ser más silenciosa que la ambición». «¿Y qué dijo cuando la traicioné?» Pablo se cubrió el rostro con las manos. «Dijo que no la traicionaste». Tomás hizo una pausa, endureciendo su voz. «Dijo que traicionaste a aquel muchacho que una vez le prometió a su padre que se convertiría en un hombre honrado. No está enfadada contigo, Pablo. Simplemente siente lástima por ti. Eres el esclavo más caro de España». Pablo se levantó de un salto, tirando su botella de agua. «Basta, basta. No tengo por qué escuchar esto. ¿Quién te crees que eres? ¿Dios? ¿Mi conciencia? No eres más que un viejo que sabe demasiado». Tomás se levantó lentamente, y algo brilló en su mirada por un instante que silenció a Pablo. No era ira, sino un vacío frío e infinito. «Yo fui quien vio morir la esperanza en los ojos de aquellos a quienes pisoteaste. Y si para que lo entiendas tengo que caminar contigo hasta los confines de la tierra, lo haré». Esa noche, llegaron a un pequeño refugio privado. La dueña, una mujer española de cabello canoso y ojos bondadosos, les ofreció la cena, una sopa espesa llamada cocido. Pero Pablo no podía comer. Sentía que lo observaban. No era Tomás. Él leía tranquilamente un libro viejo en un rincón. Eran sombras de su pasado las que lo vigilaban, su padre, Elena, el sobrino de Tomás. Pablo salió al patio a tomar aire fresco. La noche en Castilla era clara y fría. Sacó su libreta negra de un bolsillo secreto. Sus dedos rozaron las páginas donde estaban registrados los pecados de García y Álvarez. Había sido su seguro, su escudo, pero ahora sentía que esa libreta era solo una prueba en su contra. «Kr, una noche preciosa», resonó la voz de Tomás, de pie en la sombra del umbral. «En noches como esta, parece que puedes tocar el cielo, pero sigues aferrándote a tu red de seguridad. Es lo único que impide que me maten», siseó Pablo. «Te equivocas», dijo Tomás, acercándose. «Es lo único que hace que te busquen. Mientras tengas este cuaderno, eres un objetivo, pero mientras estés en el camino, estás protegido por el propio camino. Nadie se atrevería a atacar a un peregrino abiertamente, pero Santiago está cerca, Pablo, y ahí termina tu inmunidad». Tomás guardó silencio, contemplando el cielo estrellado. «Mañana entraremos en León, una gran ciudad, muchas cámaras, mucha policía, y muchos hombres de García. Esta será tu primera decisión importante, esconderte entre la multitud o seguir conmigo. Pero recuerda, Elena espera una respuesta, no para mí, para ella». Tomás entró en la casa, dejando a Pablo solo con el silencio y el frío brillo de las estrellas. Pablo miró el camino que se adentraba en la oscuridad. En algún lugar allá afuera, más adelante, León lo esperaba, y con él, la primera amenaza real para su vida, la misma que el vagabundo había mencionado con tanta naturalidad. Parte 5. La trampa psicológica. Entrar en León siempre viene acompañado del ruido de la civilización, que resulta insoportablemente fuerte tras el silencio de las llanuras de Castilla. El zumbido de los coches, los gases de escape y las interminables multitudes de turistas haciéndose selfies con la catedral gótica de fondo irritaban a Pablo. Pero aún más aterradora era la sensación de una mirada pegajosa sobre su espalda. Tomás caminaba a su lado, golpeando con su bastón el suelo con indiferencia, como si no fuera un peregrino, sino el amo de la ciudad. Condujo a Pablo a una pequeña taberna en el barrio judío, donde el aire estaba impregnado del aroma a ajo asado y vino añejo. «Siéntate en la esquina», ordenó Tomás, señalando una enorme mesa de roble en la penumbra. «Aquí no nos verán desde la calle». Pablo obedeció, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda bajo la chaqueta. No dejaba de mirar hacia atrás, hacia la puerta. Confundía a cualquier hombre con traje oscuro o con auriculares con un mercenario de García.
Dijiste que me buscaban, susurró Pablo, casi sin mover los labios. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes gente en Madrid? Tomás pidió 2 raciones de lentejas leonesas y solo después de que el camarero se marchara miró a Pablo. Su mirada era seria y calculadora. No necesito espías, Pablo. Basta con conocer la psicología de las ratas. Cuando la rata más importante desaparece de su jaula, las demás empiezan a corretear. García no es tonto. Sabe que no estabas de vacaciones. Revisó tu oficina. Encontró el forro roto de tu mochila y se dio cuenta, el dinero del seguro se fue contigo. Ya no eres su socio. Eres una fuga que hay que sellar. Entonces, ¿qué debo hacer? Pablo apretó los puños hasta que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Entregarme a la policía? Pero Álvarez está compinchado con el fiscal. Me enterrarán antes de que pueda abrir la boca. Tomás removió lentamente la sopa humeante. Sigues intentando negociar con tu destino. Entregarte a la policía es solo cambiar una celda por otra. No, Pablo, tu trampa no está en León. Está en tu libreta negra. El vagabundo se inclinó hacia él, con la voz dura como el granito. Hablemos del caso del 7º kilómetro. Hace 5 años. ¿Te acuerdas de ese caso que silenciaron? Pablo se quedó paralizado. La cuchara se le cayó de las manos, golpeando el plato con un estrépito. Fue un accidente, confirmado oficialmente. Oficialmente, sí, porque tú personalmente le pagaste 50.000 euros a un experto en frenos, dijo Tomás, con la mirada fija en él. Una joven madre y su hijo murieron en esa carretera. El culpable era el hijo borracho de uno de los accionistas de la empresa de García. Tú hiciste arreglos para que el culpable fuera el conductor del otro coche, un simple profesor. Arruinaste la reputación de un muerto para que un canalla vivo pudiera seguir de juerga en Ibiza. Pablo sintió que las paredes de la taberna se le venían encima. Esta historia era una de las más turbias de su carrera. Se convenció de que solo estaba haciendo su trabajo. Que así funciona el sistema. ¿Dónde? Titubeó Pablo. Ni siquiera está en la libreta. No está en la libreta porque tenías miedo de escribirlo, dijo Tomás con una sonrisa irónica, pero está en la memoria del profesor, el que sobrevivió a ese accidente, perdió a su familia y pasó 3 años en prisión por tus cargos inventados. Se llama Ricardo, y es un viejo amigo mío. Pablo se levantó de un salto, tirando la silla. El bullicio de la taberna se calmó al instante, y varios clientes se volvieron para mirarlos. ¿Tú lo contrataste? ¿O él te contrató a ti? Eres un sicario, ¿verdad? Me estás llevando al lugar más conveniente para acabar conmigo. Tomás ni se inmutó. Siguió comiendo con calma, limpiando cuidadosamente la salsa restante con el pan. Siéntate, Pablo. Estás llamando la atención innecesariamente. Si quisiera matarte, no te habrías alejado ni 10 millas de León. Todavía no lo entiendes. No soy un mercenario. Soy tu acusador. Y mi tarifa no es tu dinero, sino tu honesta verdad. Pablo se sentó lentamente, respirando con dificultad. Estás jugando a un juego diabólico. Me estás contando mis pecados uno por uno, como si me obligaras a revivir cada abominación. Exacto, asintió Tomás. Se llama un examen de conciencia. Antes de que te reúnas con García, y te aseguro que lo harás, debes comprender claramente quién eres en realidad. No un abogado exitoso, sino un cómplice de asesinato, un falsificador y un traidor a tu propio padre. Solo al darte cuenta de esto podrás tomar una decisión de verdad. ¿Qué decisión?, preguntó Pablo con voz ronca. O te conviertes en García e intentas matarme para salvar el cuaderno y tu vida, o usas este cuaderno para quemarlos a todos, y a ti mismo con ellos. Tomás sacó una moneda vieja del bolsillo y la puso sobre la mesa, pagando el almuerzo. Tienes 1 hora para pasear por la catedral. Mira las vidrieras. Dicen que ayudan a ver la luz incluso a los que están acostumbrados a vivir en sótanos. Te veo en la salida de Astorga a las 3. Si no apareces, significa que la rata ha elegido su madriguera. Pero recuerda, a las ratas las gasean en sus madrigueras. Tomás se levantó y salió, dejando a Pablo solo con sus lentejas a medio comer y la sensación de estar atrapado en una telaraña donde cada hilo era su propio crimen. Pablo salió a la plaza. La majestuosa catedral de León se alzaba imponente ante él como un reproche silencioso. Miró su mochila. El cuaderno que contenía ya no le parecía un seguro, sino una bomba de relojería. Podía ir a la estación de tren ahora mismo. Podía comprar un billete a Lisboa y desaparecer. Pero las palabras de Tomás sobre el gas en el agujero y sobre el profesor muerto Ricardo ardían con más fuerza que el sol. Sentía que Tomás era la única persona en el mundo que le hablaba con sinceridad, aunque esa verdad fuera devastadora. A las 3 de la tarde, cuando el calor empezaba a amainar, Pablo se encontraba en la puerta oeste de la ciudad. Vio una figura familiar con un bastón. Tomás no se giró, simplemente avanzó hacia Astorga, y Pablo, apretando los dientes, lo siguió, dándose cuenta de que la soga psicológica que el viejo le había tendido al cuello se apretaba con cada kilómetro. Parte 6. La prueba de la lluvia. El cielo sobre la provincia de León había estado cubierto de nubes plomizas desde el mediodía, y a las 4 de la tarde se desató una tormenta en toda regla. No era una lluvia de verano cualquiera,
sino un feroz frente atlántico que trajo consigo una ráfaga de viento que derribó a la gente y convirtió el sendero rocoso en un lodazal resbaladizo de barro y grava. Pablo quedó empapado hasta los huesos en cuestión de minutos. Su costosa chaqueta impermeable, comprada en una tienda de lujo de Madrid, no pudo soportar el embate. El agua le corría por el cuello. Sus botas estaban pesadas por el barro seco y las correas de su mochila le rozaban los hombros. Tomás caminaba delante, cubierto con un viejo poncho de lona que ondeaba al viento como las alas de un enorme pájaro gris. Avanzaba con paso firme, casi sin mirar dónde pisaba, como si el propio camino le indicara dónde poner los pies. «Necesitamos refugio», gritó Pablo por encima del rugido del viento. «Con este tiempo no llegaremos a Astorga». «No veo nada». Tomás se detuvo y apuntó con su bastón hacia la colina, donde, entre la densa maleza de aulagas, se divisaba la oscura entrada de una pequeña cueva, una gruta natural que los pastores habían utilizado durante siglos para resguardarse del frío. Entraron a trompicones en la cueva, respirando con dificultad. Dentro, el ambiente era seco y olía a excremento de oveja y hierba podrida. Afuera, el mundo era una sólida pared gris de agua. Pablo gimió, soltó su mochila y se dejó caer sin fuerza sobre la fría piedra. Temblaba violentamente, ya fuera por el frío o por el agotamiento nervioso. «Quítate la ropa y escúrrela», dijo Tomás con indiferencia, sacando ramas secas y un trozo de vela del fondo de su mochila. «Si te congelas hasta los huesos, el camino terminará para ti aquí, en este agujero». Pronto, una pequeña y débil llama comenzó a parpadear en las profundidades de la cueva. El humo retrocedió lentamente hacia la bóveda, creando sombras fantasmales en las paredes. Pablo estaba sentado, envuelto en su saco de dormir, mirando fijamente el fuego. Los relámpagos del exterior iluminaron momentáneamente el rostro de Tomás, haciéndolo parecer una estatua de piedra tallada de un antiguo juez. La tensión que Pablo había acumulado durante días finalmente llegó a su punto álgido. El miedo a García, las revelaciones de Tomás, la traición de su padre, todo mezclado en un cóctel tóxico. «Basta», dijo Pablo de repente en voz baja. Su voz temblaba de rabia contenida. «Basta de estos juegos, Tomás. Estamos solos aquí. Nadie nos oirá si simplemente», agitó la mano vagamente hacia la pesada piedra que yacía a sus pies. Tomás ni siquiera levantó la vista del fuego. «Con calma», añadió otra rama a las llamas. «¿Y si, Pablo, me matas? ¿Y luego qué? Ni siquiera sabes dónde estás. Te perderás en estas montañas la primera noche, o, lo más probable, volverás a Madrid y pasarás el resto de tu vida sobresaltándote con cada ruido, preguntándote si dejé copias de tus documentos en algún sitio». Pablo se levantó de un salto, quitándose el saco de dormir. Respiraba con dificultad, con los ojos brillantes de deseo. «No me lo puedo creer. Te comportas como un santo y yo como lo peor de lo peor. ¿Pero quién eres? ¿De dónde sacaste tanta información? ¿Sabes de Ricardo? ¿De Elena? ¿De mi padre? Un viejo cualquiera no puede saber tanto. ¿Quién está detrás de ti? Di la verdad, o te juro que te haré hablar». Pablo dio un paso al frente, cerniéndose sobre el anciano sentado. Tenía los puños apretados. En ese momento, estaba dispuesto a la violencia, a cualquier cosa para acabar con esta tortura de incertidumbre. Tomás levantó la vista lentamente. No había temor en ellos. Poseían una certeza tan fría e insondable que Pablo retrocedió involuntariamente. «No te gustará mi verdad, abogado», susurró Tomás. «Buscas una conspiración donde solo existen las consecuencias de tus actos. ¿Preguntas quién soy? Soy la suma de todos aquellos que consideraste errores estadísticos. Yo soy quien unió a esta gente». El vagabundo se puso de pie. Era más bajo que Pablo, pero en el estrecho espacio de la cueva, parecía un gigante. «¿Crees que Ricardo simplemente se sentó en prisión a llorar? No, estaba recabando información. ¿Crees que Elena simplemente desapareció? No, ella buscaba a quienes habían sufrido a manos de García y Álvarez antes que ella. Tú nos creaste, Pablo. Somos tu creación, una red de personas a las que les arrebataste todo menos sus recuerdos». Tomás se acercó mucho a Pablo. Pablo podía oler a humo y a lana vieja en su ropa. «No soy un mercenario, y no soy un fantasma. Hace 10 años, cuando murió tu padre, yo era el ingeniero que intentó entregarle documentos sobre las maquinaciones de García. Llegué 5 minutos tarde. Vi su coche salirse de la carretera, y vi a Álvarez, tu mentor, de pie al borde del camino, mirando su reloj. Pablo sintió que le flaqueaban las piernas. Se dejó caer sobre las piedras, mirando a Tomás. ¿Tú estabas allí?» «Sí, estaba allí, y guardé silencio todos estos años porque no tenía fuerzas para luchar contra esa máquina. Pero entonces te vi en las noticias. Estabas sonriendo junto a García, y me di cuenta, si no te detengo, te volverás peor que ellos, porque tú eres su futuro. Eres más inteligente, más astuto y completamente desprovisto de conciencia». Tomás se sentó de nuevo junto al fuego. «No quiero que mueras, Pablo. Quiero que vivas muchos años, pero quiero que recuerdes cada minuto de tu vida». La cara de su padre en el momento en que se dio cuenta de que los frenos no funcionaban, y la cara del profesor Ricardo cuando le leyeron la frase que habías escrito. Afuera, la tormenta comenzó a amainar.
El estruendo de los truenos se apagó, dejando solo el sonido monótono de la lluvia. Mátame si quieres, añadió Thomas, cerrando los ojos, pero el cuaderno en tu mochila no te traerá paz. Solo confirmará que eres uno de ellos. Y mañana, cuando salgamos a la luz, tendrás que decidir, ¿quieres seguir siendo uno de ellos bajo las armas de mis amigos? ¿O estás listo para hacer lo que tu padre no tuvo tiempo de terminar? Pablo estaba sentado a la sombra, con los brazos alrededor de las rodillas. El fuego se fue apagando lentamente hasta convertirse en tenues brasas. Esa noche en la cueva bajo León, Pablo Martínez comprendió por primera vez en su vida lo que era el terror real y puro. No era el miedo a la muerte, era el horror de ver finalmente su verdadero yo, y no le gustó el reflejo. Parte 7. Pertenencias personales. El amanecer gris se filtraba en la cueva a través del velo de la lluvia que retrocedía. El fuego hacía rato que se había convertido en un montón de cenizas frías. Pablo no había dormido. Había pasado toda la noche aturdido, escuchando la respiración monótona de Thomas. El anciano dormía sorprendentemente profundo para ser alguien que acababa de dictar sentencia de muerte sobre el alma de su compañero. Mil planes bullían en la cabeza de Pablo. Podía irse ahora, mientras Thomas dormía. Podía coger su mochila y desaparecer entre la bruma matutina. Pero algo lo detenía, no solo el miedo a perderse, sino también una curiosidad ardiente, casi morbosa. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un ingeniero del pasado de su padre? ¿O un hábil manipulador, que tejía verdad y ficción para doblegar su voluntad? Thomas se removió en sueños, y su mochila, que le servía de almohada, se deslizó ligeramente hacia un lado. Un pequeño objeto se deslizó por la válvula entreabierta y golpeó suavemente contra las piedras. Pablo se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza. Gateó lentamente, intentando no hacer ruido, hacia el anciano dormido. Una vieja brújula de latón, desgastada por el tiempo, yacía en el suelo de tierra. Pablo la recogió con cuidado. El metal estaba frío y pesado. Un grabado era visible en la tapa, bajo una capa de pátina de años. Pablo la acercó a la luz y contuvo la respiración. Las iniciales en la tapa decían, AM, Adrián Martínez. Era la brújula de su padre. Pablo la recordaba de su infancia. Su padre siempre lo llevaba de excursión a la Sierra de Guadarrama. Recordaba cómo su padre le enseñó a encontrar el norte cuando se perdían en el denso pinar. Esta brújula había desaparecido junto con su padre aquella fatídica noche de hacía 10 años. La policía dijo que las pertenencias personales probablemente fueron robadas por saqueadores en el lugar del accidente o simplemente se perdieron en el impacto. ¿Encontraste lo que buscabas? La voz de Thomas rompió el silencio como un bisturí. Pablo hizo una mueca y dejó caer la brújula. El anciano abrió los ojos. No había rastro de sueño en ellos. Miró a Pablo con seriedad y expectación. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Pablo con voz ronca, señalando la brújula. Es de mi padre. Debería haber estado en el coche. Dijiste que viste el accidente. ¿La robaste? Eres un ladrón cualquiera. ¿Rebuscando entre las pertenencias de un muerto? Thomas se levantó lentamente y se incorporó, apoyando la espalda contra la pared de la cueva. Recogió la brújula y la limpió cuidadosamente con el borde de su poncho. No la robé, Pablo. Tu padre me la dio 5 minutos antes de subirse a ese coche. Nos encontramos en la gasolinera. Estaba asustado. Me dijo, Thomas, si me pasa algo, quédate con esto. Es lo único que mi hijo sabrá para encontrar el camino de vuelta si se pierde. No se refería al bosque, Pablo. Se refería a tu vida. Pablo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su cinismo, todas las defensas que había construido a lo largo de los años, se derrumbaron en un instante. Aquel anciano no solo lo observaba, era su último vínculo con el hombre al que Pablo amaba más que a nada en el mundo, cuyo recuerdo traicionaba cada vez que estrechaba la mano de García. ¿Lo sabía?, susurró Pablo. ¿Sabía que lo matarían? Supuso que Álvarez no lo dejaría ir tan fácilmente, dijo Thomas, entregándole la brújula a Pablo, pero hasta el final, Pablo mantuvo la esperanza de estar equivocado sobre la gente. Era ingeniero, creía en los cálculos y la lógica. La lógica de Álvarez era simple, sin testigos. Sin problema, aquí tienes. Es tuya ahora mismo. Pero recuerda, una brújula es inútil si no sabes a dónde quieres ir. Pablo tomó la brújula. El latón se calentó rápidamente en su palma. En ese instante, sintió no solo amargura, sino también una calidez extraña, casi olvidada, como si su padre estuviera realmente cerca, en las sombras de la cueva, mirándolo. ¿Por qué esperaste 10 años?, preguntó Pablo, sin levantar la vista. ¿Por qué dejaste que me convirtiera en lo que soy? Porque le prometí a tu padre que no interferiría hasta que empezaras a buscar respuestas por ti mismo. Thomas se puso de pie y comenzó a guardar su mochila. Empezaste a buscarlas cuando decidiste seguir el camino. Creías que huías de García, pero en realidad, corrías hacia ti mismo, y el camino me condujo hasta ti. Afuera, la niebla comenzó a disiparse, revelando verdes colinas bañadas por la lluvia. El aire era limpio y puro. Vamos, dijo Thomas, dirigiéndose a la salida. Tenemos que llegar a Astorga antes del atardecer. Allí te espera otra reunión. Y esta vez, no será sobre tu pasado, sino sobre tu presente. Pablo guardó la brújula en el bolsillo.
junto a su libreta negra. Dos cosas. Dos vidas diferentes. Una construida sobre mentiras y sangre, la otra legada por un hombre honesto. Sentía el peso de su mochila sin cambios, pero su centro de gravedad se había desplazado. Salieron al sendero. El barro chapoteaba bajo sus pies, pero Pablo ya no le prestaba atención. Miró al frente, a la ancha espalda de Thomas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió no solo miedo, sino también un pequeño destello de algo parecido a la determinación. ¿Thomas? Llamó al anciano cuando ya habían caminado una buena distancia desde la cueva. Sí, respondió sin volverse. ¿Quién me espera en Astorga? Thomas hizo una pausa, contemplando las agujas de la catedral que se divisaban a lo lejos. Tu miedo, Pablo. En Astorga, tu miedo encontrará un rostro y un nombre, y tendrás que decidir si estás preparado para mirarlo a los ojos sin apartar la mirada. Thomas siguió caminando, y Pablo lo siguió, aferrando la fría brújula de latón en su bolsillo, que ahora le indicaba el camino con mucha más precisión que cualquier señal de tráfico. Parte 8. Peregrinación a la conciencia. El camino a Astorga serpenteaba entre suaves colinas, cargadas de vapor tras el aguacero del día anterior. Thomas se desvió repentinamente del sendero principal, marcado con las conocidas flechas amarillas, y condujo a Pablo por un camino apenas visible, cubierto de arbustos espinosos y tomillo silvestre. ¿A dónde vamos?, preguntó Pablo, abriéndose paso entre la maleza. Las señales siguen ahí, a la izquierda. Nos perderemos. La ruta de peregrinación es para quienes buscan consuelo fácil, respondió Thomas sin volverse. Tomaremos la antigua ruta romana. Es más difícil, pero las piedras allí recuerdan más que los folletos turísticos. Tenemos que hablar del precio, Pablo, no del que pagas en euros, sino del que tu conciencia paga cada día de tu silencio. Comenzaron la larga subida hasta la cima de la colina. El aire se volvió más seco y el camino cada vez más difícil. Las rocas se desmoronaban bajo sus pies, obligando a Pablo a mantener el equilibrio constantemente al borde de un precipicio. Thomas se movía con la precisión metódica de un péndulo, su bastón golpeando el granito con un sonido seco y áspero. Siempre hablas de conciencia, dijo Pablo, respirando con dificultad, pero el mundo en el que viví no conoce esa palabra. Solo existen riesgos, beneficios y conveniencia. Si me hubiera guiado por la conciencia, me habría hundido en la pobreza durante mi primer año de universidad. Thomas se detuvo en la cima y esperó a que Pablo lo alcanzara. Ante ellos se desplegó un panorama del valle, con las murallas de Astorga alzándose en el centro como un castillo de cuento de hadas. Tu padre no se hundió en la pobreza, dijo el anciano con calma. Vivió en la prosperidad, ganada con esfuerzo y honestidad. Podía mirarte a los ojos sin apartar la mirada. Eso es verdadera riqueza. Y tú, construiste tu castillo sobre un pantano. Y ahora, cuando los cimientos empiezan a asentarse, te preguntas por qué las habitaciones huelen a podredumbre. Se sentaron sobre los restos de una antigua mampostería. Aquí se alzaba una vez una torre de vigilancia. Thomas sacó una corteza de pan duro del bolsillo y empezó a masticarla lentamente, mirando la ciudad a lo lejos. En Astorga, en una de las callejuelas tranquilas cerca del Palacio de Gaudí, vive un hombre llamado Manuel, dijo Thomas tras una larga pausa. Era el capataz de aquel proyecto de García que tu padre se negó a asumir. Manuel vio cómo vertían arena barata en el hormigón en lugar de una mezcla de calidad. Intentó gritar, pero lo silenciaron, primero con dinero, luego con amenazas. Ahora es un anciano que no puede dormir por las noches porque espera que ese edificio se derrumbe y sepulte a la gente. Pablo sintió un nudo en el estómago. Conocía esa propiedad. Era el complejo residencial Vista Bella, el proyecto que le había reportado a García sus primeras decenas de millones y que había convertido a Álvarez en su abogado personal. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Pablo con voz ronca. ¿Qué puedo hacer? Han pasado 10 años. Manuel guarda muestras de ese mismo hormigón y las facturas originales que creías destruidas. Thomas miró a Pablo fijamente a los ojos. Estaba esperando a la persona a quien dárselas. La persona con el valor de llevar el negocio de tu padre hasta el final. Y la ironía es, Pablo, que esa persona eres tú. Solo tú conoces el funcionamiento interno de la empresa. Solo tú conoces las empresas offshore por las que se canalizó el dinero. Pablo sonrió con amargura. ¿Quieres que me convierta en un kamikaze? Si hablo, García me destruirá en un día. Tiene mucha influencia, Thomas. Ni siquiera aquí, en el camino. Me siento seguro. La seguridad es una ilusión que llevas años vendiendo, espetó el anciano. Ya estás muerto para Madrid. García no te perdonará por haber huido con la libreta. Tu única oportunidad de sobrevivir es atacar primero, no por venganza, sino por redención. Ese es tu verdadero camino de Santiago. Tomás se puso de pie y apuntó con su bastón a Astorga. Esta noche conocerás a Manuel. Te llevaré con él. Mirarás a los ojos del hombre cuya vida tú y García arruinasteis. Y decidirás, ¿estás dispuesto a seguir cargando con este peso? ¿O es hora de empezar a deshacerte de las piedras de tu mochila? El resto del viaje a la ciudad transcurrió en un silencio sepulcral. Pablo sentía la brújula de latón en su bolsillo presionada contra su cadera. Ya no se sentía como un abogado. Se sentía como un peregrino a punto de confesarse por primera vez.
pero en lugar de un sacerdote, un viejo capataz lo esperaba tras la mampara, portando pruebas capaces de hacer estallar todo su pasado. Cuando entraron en la ciudad por las antiguas puertas, las sombras ya se alargaban. Astorga era hermosa bajo los rayos del sol poniente, pero Pablo solo veía callejones estrechos y oscuros, donde cada crujido parecía el paso de sus perseguidores. Siguió a Tomás, comprendiendo que esta peregrinación hacia la conciencia apenas comenzaba, y que el camino más difícil era el que debía recorrer en su interior. Parte 9. Ciudad de fantasmas. Astorga los recibió con largas sombras y la frescura de sus muros de piedra, mientras los turistas se agolpaban alrededor del palacio de cuento de hadas de Gaudí. Tomás condujo a Pablo lejos de las plazas iluminadas, adentrándose en el casco antiguo, donde las casas se apiñaban como ancianos asustados. Las estrechas calles parecían un laberinto donde el tiempo se había congelado hacía décadas. Se detuvieron frente a una puerta destartalada que antaño lucía un letrero de taller. Tomás llamó 3 veces. El ritmo era seco y breve. Un hombre con rostro como corteza de árbol agrietada abrió la puerta. Era Manuel. El interior olía a serrín y papel viejo. Manuel no pronunció palabra de saludo. Simplemente señaló 2 sillas desaliñadas cerca de un banco de trabajo. «Está aquí», dijo Tomás en voz baja, asintiendo hacia Pablo, el hijo de Adrián. Manuel miró a Pablo durante un largo instante, y en su mirada no había ni rastro de compasión, solo una pesada y debilitante fatiga. Caminó hasta la esquina de la habitación, apartó un pesado estante y sacó una pequeña caja polvorienta. «Tu padre fue el último hombre honesto que conocí en este negocio», dijo Manuel con voz ronca, cuando se negó a firmar las escrituras de Vista Bella. Sabía lo que le esperaba, y yo, tenía miedo, tenía hijos, una hipoteca. García compró mi silencio por 30 monedas de plata, que ni siquiera alcanzaron para curar a mi esposa. Manuel abrió la caja. Dentro había trozos de hormigón gris, marcados con fechas, y una carpeta con sellos azules. «Esto es el fin del complejo Vista Bella. Estas muestras se desmoronan bajo una presión que es la mitad de la presión nominal. Si hubiera un terremoto de magnitud 3, cientos de familias acabarían en una fosa común. Y tu mentor, Álvarez, lo sabía. Él mismo destruyó los informes originales de las pruebas de laboratorio». Pablo tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era una copia de una factura de compra de materiales de baja calidad. Al pie estaba la firma del departamento legal. Su departamento, aunque todavía era becario, reconoció la letra de Álvarez. «Mira esto», dijo Tomás, acercándose y colocando un periódico nuevo sobre la mesa de trabajo. La portada anunciaba: «El importante promotor inmobiliario García declara la quiebra de sus filiales. Está borrando sus huellas». «Pablo», dijo Tomás con severidad, «está retirando sus activos y preparándose para irse del país. Vista Bella ya se vendió a una empresa fantasma. Si no hablas ahora, en un mes no quedará ni una sola entidad legal a la que responsabilizar cuando los edificios empiecen a derrumbarse». Pablo sintió que su mundo se desmoronaba. Durante todos esos años, se había considerado parte de la élite, un arquitecto de destinos. Pero allí, en ese sótano, entre el polvo y los fantasmas del pasado, se dio cuenta de que no había sido más que un pulidor de lápidas. Su vida perfecta, en Madrid, con sus sillones de cuero, vistas a la castellana y vinos selectos, era tan vacía y peligrosa como esas paredes destartaladas. «¿Por qué vives aquí?», preguntó Pablo, contemplando la miseria de Manuel. «Porque este es mi infierno», respondió el anciano. «No puedo abandonar este pueblo fantasma hasta que vea a quienes me obligaron a mentir pagar por sus crímenes». De repente, un ruido seco provino de la calle, el chirrido de los frenos y el portazo de un coche. Tomás apagó al instante la vela del banco de trabajo. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. A través de una rendija en las persianas, Pablo vio un sedán negro aparcado justo enfrente de la entrada. 2 hombres con ropa deportiva discreta, pero claramente cara, salieron del vehículo. Uno de ellos sostenía una tableta, que consultaba constantemente. «Lo encontré», susurró Pablo, sintiendo como el frío glacial le paralizaba el cuerpo. «Son los de García. Tienen mi rastreador GPS en mi mochila. O rastrearon el teléfono que tiré». «El teléfono está en el fondo del río», espetó Tomás. «Pero son profesionales. Conocen la ruta y saben a quién buscar en Astorga». Tomás agarró a Pablo por el hombro. «Tenemos una salida por el patio trasero, hacia las murallas romanas. Manuel, ve al sótano, a casa de los vecinos. Pablo, trae la carpeta. Ahora no hay tiempo para dudas. O aceptas esta verdad y huyes, o tu camino terminará en este sótano». Se escabulleron por una puerta estrecha detrás del banco de trabajo justo cuando la puerta principal se sacudió por un fuerte golpe. Pablo corrió tras Tomás por el oscuro pasadizo, aferrándose a la carpeta de Manuel como si fuera su única oportunidad de escapar. Corrieron hacia las antiguas murallas romanas, donde la niebla vespertina ayudaba a ocultar sus sombras. Las montañas de León se extendían ante ellos, áridas, desiertas y oscuras. «No vamos al albergue», dijo Tomás mientras corría. «Vamos a las montañas. Allí no podrán usar los coches. Ahí es donde empezará la verdadera cacería». Pablo se giró, contra la catedral iluminada. Vio 2 figuras masculinas de pie sobre el muro.
escudriñando los alrededores con binoculares. Se dio cuenta de que el pueblo fantasma había quedado atrás, pero ahora le pisaban los talones fantasmas de verdad, vivos, armados y peligrosos. Su libreta de seguridad y la carpeta de Manuel pesaban ahora más que todos los pecados del mundo, y ese peso lo arrastraba hacia arriba, hacia las frías e indiferentes montañas. Parte 10. El momento de la verdad. Las montañas de León los recibieron con un aliento helado y un silencio que les oprimía los tímpanos. Tomás guió a Pablo por empinados senderos de cabras, lejos de los pueblos y caminos iluminados. La luna, fría e indiferente, iluminaba su camino, transformando las rocas en monstruos fantásticos. Pablo estaba sin aliento, le ardían los pulmones, y cada paso sobre las afiladas piedras le provocaba un dolor punzante en los pies ensangrentados. Pero el miedo, un miedo animal, primigenio, hacia la gente del sedán negro, lo impulsaba a seguir adelante. Se detuvieron en una estrecha cornisa rocosa que se precipitaba a un profundo abismo. Muy abajo, las luces de la civilización parpadeaban, pareciendo ahora las estrellas de otra galaxia inalcanzable. Ya basta, exhaló Pablo, cayendo de rodillas. No puedo más, que me maten. Mejor una bala que esta escalada interminable. Tomás se dio la vuelta, a la luz de la luna. Su rostro parecía esculpido en el mismo granito gris que las montañas circundantes. No parecía cansado. Una bala es una salida demasiado fácil para ti, Pablo. García no quiere matarte, al menos no ahora mismo. Quiere la libreta y esa carpeta que aprietas contra tu pecho. Quiere recuperar el control. Pablo alzó la cabeza, con el rostro contraído por la rabia. ¿Por qué? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no me abandonaste en Astorga? Conseguiste lo que querías, estoy destrozado. Sé la verdad. Estoy huyendo. ¿A qué juego estás jugando? Se levantó de un salto, olvidando el dolor. De repente, se encontró con una piedra pesada y afilada en las manos. El pánico se transformó en agresión, la misma que le había ayudado a sobrevivir en los tribunales de Madrid. Tú también trabajas para ellos, ¿verdad? Me trajiste aquí como a un cordero al matadero. Todo este espectáculo con la brújula y Elena era solo una forma de doblegar mi voluntad, para que yo mismo les entregara todas las pruebas. Habla, ¿quién eres en realidad? Pablo blandió la piedra, con la mano temblorosa. Tomás permaneció inmóvil, a un paso del borde del precipicio. Ni siquiera alzó su bastón para defenderse. ¿Quieres golpearme? Adelante, dijo el anciano en voz baja. Pero recuerda, si caigo, nunca sabrás cómo salir de aquí, y nunca sabrás lo que Elena realmente te transmitió a través de mí. La mano de Pablo se congeló. ¿Qué pudo haberte transmitido? Dijiste que sentía lástima por mí. Te transmitió un perdón que no mereces, dijo Tomás, dando un paso al frente, justo debajo de la piedra. Sabía que García vendría por ti, sabía que eras débil, y me pidió que estuviera ahí cuando llegaras al límite, no a este precipicio, Pablo, sino al límite de su mentira. Pablo soltó lentamente los dedos. La piedra cayó al suelo con un golpe seco. El abogado se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Por primera vez en 20 años. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de purificación, que lavaban el brillo madrileño y años de cinismo. No me queda nada, sollozó. Ni carrera, ni amigos, ni hogar. Tienes algo que nunca tuviste en Madrid. Tomás le puso la mano en el hombro. Libertad de elección. Llegarán en cualquier momento. Puedo oír sus pasos desde abajo. Son profesionales, pero no conocen estas montañas como yo. Tomás sacó una linterna de su mochila y la colocó a la vista. Se dirigen hacia la luz de tu miedo, pero tenemos unos minutos. Mírame, Pablo. No soy un asesino ni un espía. Solo soy el hombre que le prometió a tu padre que su muerte no sería en vano. Pasé 10 años creando esta red de gente común, y durante todo ese tiempo, te hemos estado esperando, no como víctima, como testigo. Abajo, 200 metros por debajo de ellos, los haces de potentes linternas tácticas parpadeaban. Los perseguidores se movían con rapidez y en silencio. ¿Qué debo hacer?, susurró Pablo, secándose la cara. Dame la libreta, dijo Tomás. Pablo se quedó paralizado. El viejo instinto de supervivencia le gritaba, una trampa, pero miró a los ojos grises del anciano y vio en ellos la verdad que la brújula le había indicado. Lentamente sacó una libreta negra de un bolsillo oculto y se la entregó a Tomás. Ahora escucha. Tomás tomó la libreta y la guardó en su poncho. Los atraeré hacia la ladera norte. Baja por el desfiladero hacia el oeste. Hay una carretera a 5 kilómetros. Una furgoneta gris estará aparcada junto al puente. Dile al conductor una palabra, Adrián. Te llevará directo a Santiago. Allí te estarán esperando. ¿Y tú?, preguntó Pablo con voz temblorosa. Iré por mi cuenta. Nos vemos en la catedral. Sí, si Dios lo permite. Tomás encendió de repente su linterna y apuntó elas directamente hacia sus perseguidores. Luego se desvió bruscamente hacia un lado, guiándolos por la estrecha cresta. Oigan, cabrones, ven aquí, gritó, su voz resonando por las montañas. Pablo permanecía a la sombra de un acantilado, observando cómo la figura gris de Tomás se perdía entre la niebla, dejando atrás la luz de las linternas y el peligro. Apretaba la carpeta de Manuel en la mano. Ya no tenía, seguro, no tenía protección, pero por primera vez en mucho tiempo,
Sintió sus pies sobre tierra firme y su corazón latiendo al unísono con la verdad que tanto tiempo había intentado ahogar en el río. Se giró y comenzó su descenso hacia las oscuras fauces del desfiladero, hacia su nuevo destino. Parte 11. Arrepentimiento en Santiago. Una furgoneta gris dejó a Pablo en las afueras de Santiago de Compostela, cuando la ciudad aún estaba sumida en la oscuridad del amanecer. El conductor, un hombre silencioso de manos callosas, asintió brevemente a modo de despedida cuando Pablo mencionó el nombre de su padre. Durante todo el trayecto, Pablo aferró la carpeta de Manuel a su pecho en la estrecha bodega de carga. Ya no tenía su libreta, su maletín nuclear, pero, sorprendentemente, se sentía más ligero que nunca. La ciudad de Santiago lo recibió con el repique de sus campanas. Pablo caminó por estrechas calles empedradas de granito, resbaladizas por la eterna lluvia gallega. Allí, entre cientos de peregrinos que completaban su viaje, parecía uno más, sucio, demacrado, con un brillo febril en los ojos. Pero su peregrinación no terminaba en el altar. Estaba entrando en su fase final, la más dolorosa. Salió a la plaza de Obradoiro. La majestuosa fachada de la catedral se alzaba imponente sobre él, abrumándolo con su poder. Pablo se detuvo en el centro de la plaza, sintiéndose como un grano de arena. Esperó. «Llegas 2 horas tarde, abogado», dijo una voz familiar. Pablo se giró. Tomás estaba sentado en los escalones de la catedral, apoyando su bastón contra el muro de piedra. Su poncho estaba rasgado, con un profundo corte visible en su mejilla, pero su mirada permanecía serena y penetrante. «¿Estás vivo?», susurró Pablo, sentándose a su lado, sobre las piedras de la plaza. «Esa gente, ¿qué les pasó?». «Buscaban el cuaderno, Pablo, y lo encontraron», dijo Tomás con una sonrisa irónica. «O mejor dicho, encontraron una copia, que yo había dejado cuidadosamente en una grieta de la roca, para cuando se den cuenta de que los números y las fechas han sido alterados para confundir la investigación de García. Tendremos tiempo. El cuaderno original ya está a salvo». Tomás se puso de pie e hizo un gesto a Pablo para que entrara en la catedral. Dentro hacía fresco y olía a incienso. Cientos de velas parpadeaban en la tenue luz, reflejadas en el altar dorado. «Aquí no hay ni García, ni Álvarez, ni cuentas de Madrid», dijo Tomás en voz baja mientras se detenían en uno de los pasillos laterales. «Solo estás tú y lo que hiciste. Es hora de que te confieses, Pablo, pero no ante Dios. No soy un sacerdote para absolver pecados. Debes confesarte a ti mismo». Tomás sacó su tableta del bolsillo, un dispositivo moderno que resultaba tan extraño en las manos del viejo vagabundo. «Todos estos días me has estado preguntando cómo lo sabía todo sobre ti. Mira». Abrió el archivo. No era un libro mágico, sino una base de datos meticulosamente recopilada. Capturas de pantalla de tus redes sociales, extractos de registros públicos, archivos de periódicos antiguos. Tú mismo dejaste las pistas, Pablo. Tus alardes en Instagram, tus entrevistas sobre negocios exitosos, tus geolocalizaciones en restaurantes caros. Creías que estabas presumiendo de tu éxito, pero en realidad, estabas escribiendo una acusación contra ti mismo. Yo simplemente até cabos. Ricardo me ayudó con la lógica legal, Elena con los documentos internos. Pablo miró fijamente la pantalla, y le dolió físicamente ver a su antiguo yo, un hombre refinado y engreído posando frente a un auto nuevo mientras Manuel se ahogaba en la pobreza. «No recopilé todo esto para chantajearte», continuó Tomás, «sino para mostrarte lo fácil que es destruir una vida construida sobre mentiras. Una sola chispa basta para quemar todo tu castillo de papel». Pablo bajó la cabeza. «¿Por qué haces esto? ¿Porque me ayudas ahora, cuando tienes todas las pruebas para destruirme junto con García? Porque tu padre no me pidió venganza, sino salvación», dijo Tomás, tocándole el hombro a Pablo. «Matarte legalmente es fácil, obligarte a ser humano, eso sí que es un trabajo duro». «¿Trajiste el expediente de Manuel?». Pablo le entregó el expediente en silencio. Tomás lo tomó y lo guardó en su mochila. «Ahora escucha con atención. A 10 minutos de aquí está la sede de la Policía Nacional. Un fiscal ajeno al círculo de Álvarez te espera allí. Llevamos meses preparando este contacto. Entrarás y les contarás todo. No solo sobre Vista Bella, no solo sobre García, sino también sobre tu papel en todo esto. Perderás tu licencia. Incluso podrías ir a la cárcel. Pero cuando salgas, podrás mirar esta brújula sin sentir que te quema la mano». Pablo miró el altar. En ese instante, comprendió que su camino de Santiago era realmente un espejo. Tomás no era un ser místico, era simplemente un testigo que se negaba a apartar la mirada. «¿Vienes conmigo?», preguntó Pablo. «No», respondió Tomás, aún joven, negando con la cabeza. «Mi parte del viaje ha terminado. Un testigo no puede acompañarte cuando vayas ante el juez. Este es tu último viaje en solitario». Tomás se giró y comenzó a caminar lentamente hacia la salida, tamborileando con su bastón. Su figura se desvaneció entre la bruma del incienso y la luz de las vidrieras. «Tomás», gritó Pablo. El anciano se detuvo. «¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dedicaste 10 años a esto?». Tomás miró por encima del hombro. Por primera vez en mucho tiempo, una leve, casi imperceptible sonrisa apareció en su rostro. «Solo soy un ingeniero, Pablo.
Y a los ingenieros no nos gusta que las estructuras se construyan sobre cimientos podridos. Va en contra de las leyes de la física. Y las leyes de la física, en cierto modo, a diferencia de tus leyes, es imposible engañar. El vagabundo apareció en la plaza, y Pablo se quedó solo en el silencio de la catedral. Sacó la brújula de su padre, la miró por última vez y, apretando los puños con determinación, se dirigió a la salida. Le esperaba el último tramo del camino, los 500 metros hasta la comisaría, más largos que los 800 kilómetros que los separaban de los Pirineos. Parte 12, un nuevo camino. Pablo estaba en la Plaza Obradoiro, mirando las pesadas puertas de roble de la comisaría. 500 metros, eso era exactamente lo que lo separaba del colapso final de su antigua vida. Sintió que la brújula de latón en su bolsillo se calentaba, casi cobrando vida. La frase de Thomas resonaba en su cabeza: las leyes de la física no se pueden engañar. Entró. El olor a institución gubernamental, lejía, café barato y papel viejo, lo devolvió instantáneamente a la realidad. Pero ahora no era el dueño de la situación. El abogado apacible que abría puertas a patadas. Era un testigo dispuesto, venido a derribar su propio edificio. El investigador, un hombre serio con ojos cansados. Estudió el expediente de Manuel durante un buen rato y escuchó las confesiones de Pablo. El interrogatorio duró 9 horas. Pablo habló sin parar, contándolo todo: los planes de García en paraísos fiscales, las firmas falsificadas de Álvarez, la historia de Vista Bella e incluso cómo sobornó personalmente a los expertos. Observó cómo el rostro del investigador cambiaba, pasando del escepticismo a la profunda conmoción. Cuando Pablo terminó, un silencio se apoderó de la sala. ¿Entiende que después de esta confesión, su carrera legal se acaba para siempre?, preguntó el investigador, ajustándose las gafas. ¿Y que probablemente pasará varios años entre rejas? Pablo miró sus manos. Ya no le temblaban. Mi carrera terminó en ese puente sobre el río Sea, cuando tiré mi teléfono, y las rejas me han acompañado durante estos 10 años. Eran simplemente doradas. Ahora, al menos, puedo dormir sin pastillas para dormir. Fue puesto en libertad bajo fianza a la espera del inicio del juicio. Pablo salió. Era tarde. Santiago se quedó en silencio, envuelto en la niebla que los gallegos llaman meiga. Sabía que al día siguiente los periódicos estallarían con titulares sobre la caída del imperio de García. Sabía que Álvarez ya estaba haciendo las maletas y que la policía estaba cerrando los aeropuertos. Pero eso ya no le preocupaba. A la mañana siguiente, Pablo compró un billete de autobús a Finisterre, un lugar que los antiguos romanos llamaban Finisterrae, el fin de la tierra. Durante siglos, los peregrinos habían venido aquí después de Santiago para quemar sus viejas ropas y comenzar una nueva vida. Caminó por la alta y rocosa costa del Atlántico. El océano rugía abajo, rompiendo contra los acantilados de granito en una espuma blanca. El viento era tan fuerte que parecía borrar de su cabeza los últimos vestigios del bullicio de Madrid. Justo al lado del faro, al borde del acantilado, divisó una silueta familiar. Thomas estaba sentado en una roca, contemplando el horizonte, donde el cielo gris se fundía con el agua gris. No llevaba mochila y su famoso bastón yacía cerca. Sabía que vendrías, dijo el anciano sin volverse. Muchos se detienen en Santiago, pensando que han alcanzado su meta, pero el verdadero final siempre está aquí, al borde. Pablo se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante un largo rato, escuchando los graznidos de las gaviotas. García fue arrestado hace 2 horas en Málaga, dijo Thomas en voz baja. Álvarez intentó huir a Suiza, pero lo atraparon en la frontera. Tu cuaderno y la carpeta de Manuel fueron clave. Comienza un largo proceso. Vista Bella está siendo reubicada y la gente recibirá una compensación de las cuentas congeladas. Ganaste, Pablo. Ganamos, lo corrigió Pablo. ¿Pero ahora qué? ¿Desaparecerás como un fantasma? Thomas finalmente se volvió hacia él. Su rostro reflejaba un profundo cansancio humano, pero sus ojos brillaban con una silenciosa alegría. No soy un fantasma, muchacho. Soy un viejo ingeniero que ahora puede jubilarse en paz. Mi red se está desintegrando. Estas personas ya no comparten el dolor común que las unía. Ricardo ha vuelto a la enseñanza. Elena ha abierto una pequeña tienda en su pueblo. Simplemente estamos volviendo a la vida. Thomas extendió la mano y tomó la brújula de latón que Pablo aún sostenía. Quédatelo. Ya no apunta al norte, apunta a tu padre. El anciano se puso de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. ¿Conoces el secreto principal de este camino? La gente cree que camina hacia las reliquias de un santo, pero en realidad, camina hacia sí misma. Y tú has llegado. No corras más, Pablo. El mundo es redondo. No importa a dónde corras, te encontrarás a ti mismo. Thomas se alejó a grandes zancadas hacia la parada del autobús. Su figura se disolvió lentamente en la niebla que llegaba del océano. No se dio la vuelta ni saludó. Simplemente dejaba atrás esta historia. Con su deber cumplido, Pablo se quedó solo en el borde de la tierra. Sacó su viejo y caro encendedor y prendió un trozo de papel, su última tarjeta de presentación. Grabada en oro, Pablo Martínez, socio de un bufete de abogados. El viento dispersó las cenizas y las llevó hacia el océano. Miró la brújula. La aguja temblaba, congelada en una posición. Ahora Pablo sabía a dónde ir. El viaje no había terminado.
apenas comenzaba. Le esperaban el juicio, la prisión y un largo periodo de expiación. Pero por primera vez en su vida, no temía al futuro, porque ahora su mochila no contenía cuadernos llenos de pecados ajenos, ni carpetas repletas de mentiras. Solo había vacío. Ese mismo vacío puro del que nace toda vida verdadera. Pablo se puso de pie, se ajustó las correas de su mochila, ahora desgastada y polvorienta, y comenzó a descender por el acantilado. Caminaba con paso firme, y sus pasos sobre las antiguas piedras de Finisterre resonaban rítmicamente, en voz baja, toc, toc, toc. Era el sonido de un hombre que finalmente había encontrado el camino a casa.